Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se encuentren dentro de todo lo posible, bien en sus casas. El día de hoy les he querido grabar un video de ayuda para que puedan realizar su actividad acumulativa, que en el fondo va orientada un poco a cerrar la unidad de identidad que entre comillas pudimos revisar este semestre y poder adelantar algo para el segundo semestre, depende de cómo se vayan dando las cosas. En ese sentido, yo envié una primera guía del tema de identidad como una situación transdisciplinaria, de la cual ustedes tenían que contestar algunas preguntas y en base de eso vamos a unirlo con el tema de las versiones de la identidad chilena. Mandé también un PowerPoint donde ustedes tenían que revisar esos conceptos y es eso lo que tienen que aplicar en esta actividad. ¿En qué consiste la actividad entonces? Tienen que realizar un texto, como ahí lo dice, ¿cierto? Redactar un texto en primera persona y en ese sentido el estilo que ustedes van a utilizar es libre. Ustedes ven por qué parte de los conceptos empiezan, pero la idea es que tenga implícitamente una introducción, un desarrollo y una conclusión. A raíz de eso, ustedes pueden ir mezclando ambos temas, ya sea en relación a los conceptos de cultura o también a los conceptos de las versiones de la identidad chilena. En ese sentido, no se va a evaluar si va uno primero, otro después, sino que estén todos presentes en ese texto. La idea es que el texto tenga como una extensión mínima, una plana. En este caso, si considera una plana en forma general, si ustedes lo van a hacer en tamaño carta, que sea a lo mejor interlineado, 1.5, si ustedes lo van a hacer en su cuaderno, que sea más o menos la plana del cuaderno. Ahora tampoco es algo tan rígido. Como ustedes lo saben, ¿cierto? Es más que nada una forma para poder darle una extensión al trabajo. Ahora, cuando hablamos de qué concepto vamos a asociar o vamos a colocar, ¿cierto?, en nuestro texto, nos referimos a los conceptos de cultura que aparecen en la primera guía y a las versiones de la identidad chilena. Cuando hablamos de los conceptos de cultura, había muchos que estaban ahí presentes. Sin embargo, me interesa que más o menos ustedes aborden 4. Yo les voy a anotar 5 de ellos acá y ustedes dentro de eso obviamente eligen. La idea es que ustedes vayan viendo ejemplos o cómo esos tipos de conceptos se pueden ir evidenciando en lo que se vivió en Chile. Yo en la guía les coloqué que colocaran el Chile a partir de los 90. Sin embargo, para los conceptos de cultura, esto no va a ser posible del todo. Por lo tanto, ustedes la idea es que vayan a la historia de Chile y que en el fondo puedan ir ahí haciendo, ¿cierto?, esa asociación. Con el tema de las versiones, sí, ustedes pueden hacer un recorrido desde los 90 hacia adelante. Va a ser mucho más fácil y en el PowerPoint que está ahí presente también, ¿cierto?, se explica de mejor manera. Entonces, cuando hablamos de los conceptos asociados a la cultura, vamos a mencionar 5, que eran, ¿cierto?, la aculturación, la deculturación, la neocultura, la contracultura, y la transculturación. En este caso, la idea es que ustedes puedan escoger 4 que se les haga mucho más fácil. Estos son los 5 principales, sin embargo, se presentan muchos más, pero están más bien asociados a la identidad. Por lo tanto, hay que tener ojo con esa diferenciación. Ahora, por favor, recordar en cuanto al concepto de cultura, no nos confundamos con el tema de movimientos, quizás, ¿cierto? Porque en este sentido la cultura aborda mucho más y en el fondo si ustedes me mencionan, por ejemplo, que una neocultura, que significa que es una cultura nueva que llega a un lugar, me van a mencionar un movimiento como los Pokémones, no es una cultura en sí, por lo tanto ahí no estaría, ¿cierto?, bien abordado el concepto. Ahora, la aculturación y la deculturación es una pérdida de la cultura. ¿Cuál es la diferencia? La aculturación es cuando en el fondo se dio o se dio la pérdida, pero de manera quizás mucho más, más pactada entre ambas culturas, ¿cierto?, que se van presentando, la que se va perdiendo y la que va llegando, porque siempre que se pierde una cultura va llegando otra. Por lo tanto, ¿cierto?, es un proceso que no se da con mayor fuerza como lo es la deculturación. En este caso la deculturación es una pérdida un poco más forzosa y quizás también, ¿cierto?, de alguna manera no muy bien aceptada por quienes están perdiendo la cultura. La neocultura, como dijimos, cuando llega la cultura nueva, ¿cierto?, cuando se da una nueva cultura, y principalmente
no se da de una manera forzada, sino que más bien, ¿cierto?, intenta colocarse o ganarse un espacio dentro de la sociedad. La contracultura sí es el choque. Un choque, ¿cierto?, en el fondo que se nota, que opone o que se da en resistencia a lo que existe. Y la transculturación es el proceso completo. Es el proceso que se da entre que está la cultura, se va perdiendo y se va adoptando otra. O se van adoptando muchas, o se van perdiendo muchas. Por lo tanto, la transculturación está transversalmente a los conceptos anteriores. Por este otro lado tenemos las versiones de la identidad chilena de acuerdo a varios autores, entre ellos está Larraín, está Subercaseaux, está Uneus, entre otros, ¿cierto?, sociólogos chilenos. Ahora, ¿qué nos presentan ellos? Que Chile en el fondo tiene según ellos, cuatro tipos, cuatro formas en que se ha ido dando la historia de acuerdo a nuestra identidad. Tenemos entre ellos entonces la militar racial, la posmoderna, la psicosocial y la empresarial. En el PowerPoint están de manera distinta en cuanto al orden, pero lo que quiere decir esto es que estas son cuatro formas en que nuestra identidad chilena se ha ido conformando y se ha ido dando. Cada una de ellas, ¿cierto?, obviamente está asociada a algún movimiento, a algún hecho, a algún suceso histórico que fue ocurriendo. Y en el PowerPoint están las características de cada una. Obviamente la militar racial está muy asociada, ¿cierto?, con la conformación de carabineros y de ciertas instituciones que responden a eso y que también, ¿cierto?, conforman una forma de cómo ellos han ido dándose a través del tiempo. La posmoderna tiene que ver con la forma, ¿cierto?, como las personas han ido comportándose de acuerdo al concepto de modernidad. La psicosocial, cómo somos nosotros en cuanto a lo psicológico, cómo nosotros nos hemos ido conformando como identidad en ese sentido, cómo, ¿cierto?, los españoles o los criollos fueron aportando y también, ¿cierto?, los mapuches en relación a las características que nosotros podemos ver actualmente. Si los chilenos se les asocia que son flojos, es porque a lo mejor alguien antes fue así o un grupo determinado que por eso ahora, ¿cierto?, nos están denominando de esa manera. Y la empresarial tiene que ver con esta situación que llegó más o menos después del golpe militar, o más o menos en esa época, en el cual se cambia un poco la forma como nosotros concebimos nuestras relaciones en cuanto al tema de cómo yo vivo, ¿cierto?, cómo manejo mi dinero y cómo las empresas se hacen cargo de nuestro Chile. En este sentido, las cuatro versiones de la identidad chilena, la idea es que ustedes las vean en ejemplos, que puedan redactarlos y que puedan ustedes evidenciarlos. Actualmente nosotros vemos, o si no, lo situamos de los 90 hacia adelante, nosotros vemos estas cuatro versiones de la identidad chilena. Han ocurrido noticias que han demostrado, ¿cierto?, que esto es así. Por lo tanto, es más fácil que ustedes puedan googlearlo, lo puedan buscar, y si lo encuentran textualmente, la idea es que ustedes lo parafraseen. Que en el fondo lo redacten con sus palabras y que no sea una copia, un plagio, como lo hemos visto, ¿cierto?, en otras clases. Ahora, este texto, yo les dije que la entrega era más o menos para el 5 de julio, pero ustedes pueden mandarme avances, pueden mandarme fotos, ya sea si lo están haciendo en el cuaderno, y yo les puedo ir revisando la redacción o si están más o menos bien guiados en lo que ustedes van a realizar. Esto puede ir mezclado, como les decía, pueden ir separados unos de otros si ustedes son un poco más estructurados en ese sentido, pero lo importante es que ustedes hagan el cruce y que quizás hay algunos temas en cuanto a la cultura que obviamente van a estar vistos en las versiones o viceversa, y por lo tanto eso no está malo, sino que lo importante es que quede claro y que quede bien redactado. Espero que les haya ayudado este video. Más adelante también espero ayudarles en otras asignaturas relacionadas con lo que les hago, y cualquier cosa me pueden escribir ya sea al correo o también por webclass. Muchos cariños a todos, cuídense mucho y nos vemos.